Hiperdata, el podcast. Cara y sello del Bitcoin. Hola de nuevo, aquí estamos en Hiperdata, tu vida conectada, episodio 32. Y hoy tenemos un especial sobre un tema que está muy de moda. Vamos a hablar de criptomonedas, criptos o criptoactivos, como le llaman en el Banco de la República oficialmente. Al igual que el Consejo de Estabilidad Financiera, el Grupo de los 20, el Banco de Canadá, el Banco Central de Inglaterra y la Autoridad Monetaria de Singapur. Para ellos no es una moneda, es un criptoactivo. Es una realidad que llegó para quedarse. Muchos se han hecho millonarios con su uso y otros tantos han perdido fortunas de dinero intentando perseguir una nueva oportunidad de negocio. Hoy intentaremos entender qué son las criptos y el porqué de su furor en el mundo. Quiero comenzar diciéndoles que tendremos 3 diferentes puntos de vista sobre el Bitcoin y los criptoactivos. Tendremos como invitados a Andrés Jaramillo Moreno, él es economista de la Universidad del Rosario, asesor financiero certificado en planeación financiera, finanzas personales, analista económico y bursátil, trader de bolsa y futuros. Bueno, muchas gracias por la invitación a Hiperdata y la idea es acá dar temas de educación financiera y poder aclarar varias dudas hablando de una manera honesta, tranquila y transparente. También tendremos al doctor Jorge Restrepo, profesor asociado de Economía de la Universidad Javeriana y analista de la mesa de trabajo del noticiero de RCN Radio con Yolanda Ruiz. Qué bueno estar en Hiperdata por primera vez, Daniel. Gran invitación. Y por último, a Guillermo Torrealba, CEO de Buda.com, que se dedica a la compra y venta de bitcoins. Muchas gracias por la invitación y por la intro. Espero poder contestar las preguntas. Quiero que tengan en cuenta que estas entrevistas las hicimos en diferentes días del mes de febrero, por lo que nuestros invitados hablarán de diferentes precios del Bitcoin. En lo que sí estamos de acuerdo es que la subida es impresionante. Ignition sequence start. Así que comenzamos, encendemos esta nave, ajusten sus cinturones. Esto es Hiperdata, tu vida conectada. Bienvenidos. Bueno, hagamos de cuenta, Andrés, que estamos en clase de criptomonedas. Introducción al Bitcoin, clase número 1. Andrés Jaramillo es el profesor. Entra al salón de clases. ¿Qué son las criptomonedas, Andrés? Las criptomonedas son unos activos que se han inventado, codificados en una tecnología o en un invento que se llama blockchain, donde algunos fabricantes pueden acuñar, entre comillas, monedas usando un código que es irreemplazable, que es inviolable. Y eso se puede negociar como una moneda, dado que no se puede falsificar. Obviamente es una tecnología, es totalmente virtual, es controlado el número de activos que hay, de monedas acuñadas, y cada vez es más difícil acuñar monedas y pues cada vez su valor por eso crece. Son finitas, son limitadas, se tienen que hacer a través de una programación, a través de un desarrollo especial, y algunas personas han pensado o han creído que puede ser un medio de pago, un medio de cambio, dado que no se pueden falsificar, dado que tiene la noción de que pueda ser un tema transable, y también las bolsas lo han acogido como un medio de especulación y de inversión, dado que tiene volatilidad, dado que tiene inversionistas, dado que está de moda la tecnología y se puede estar viendo como un medio como activo y seguramente como medio de pago. Profesor Jorge Restrepo, para usted, ¿qué es el Bitcoin? Nada, básicamente. Es un tipo de estafa, básicamente, en la que muchas personas están cayendo sobre la base de creer que es un activo que tiene un valor. Por eso digo que no es nada. No es una criptomoneda porque no es una moneda, no sirve como medio de cambio, no sirve tampoco para hacer transacciones que estén en la legalidad, para las cuales simplemente se paga con una moneda de las que emiten los países hoy en día. No le encuentro ninguna utilidad diferente a la que le puede proveer a los criminales y a las personas que obviamente buscan coger sus ahorritos y enviarlos a sus propias cuentas. ¿Por qué cree que su fundador no aparece? Nadie sabe de él. Pues precisamente, Daniel, porque Bitcoin se basa en una tecnología de ocultamiento, una tecnología en la cual es imposible hacer un rastreo de todas las transacciones hacia atrás, y eso llega hasta el comienzo, hasta el origen de esas que llaman criptomonedas, que insisto no son monedas, de manera que todo ese secretismo que hay alrededor de quién fue el creador
no es sino una manera de servir a los intereses de ese secretismo que están, como le digo, entre quienes les interesa que no haya rastreo de las transacciones, quienes les interesa que no se sepa quién recibió el dinero finalmente y por tanto no puedan ser demandados, no puede haber ningún tipo de reclamación acerca de quienes tienen sus recursos. Guillermo Torrealba, hablemos de la plataforma sobre la que se alojan los bitcoins. Hablemos de blockchain. La gente lo escucha, no solamente cuando se habla de criptomonedas, sino de otras cosas. ¿Qué es el blockchain? Blockchain es en esencia una base de datos. Lamento que sea solo eso, porque ha habido tanta euforia en torno al concepto blockchain que yo creo que mucha gente se imagina algo más sofisticado, pero la verdad es que blockchain es una base de datos y tiene una particularidad, y la particularidad es que suele estar descentralizada, es una base de datos que está replicada en muchos computadores a la vez y por lo tanto la verdad no depende de un actor central o de un nodo, sino que depende del consenso de lo que muchas partes creen o saben en base a su propia información. Y entonces blockchain se diferencia de otras bases de datos en que es muy confiable cuando se encuentra descentralizada. No siempre blockchain es implementado de la manera correcta, pero por lo menos en el caso de Bitcoin y la mayoría de las criptomonedas importantes sí lo está. Y eso es blockchain, es una base de datos que contiene una información replicada en miles de computadores. ¿Blockchain es un sistema? O sea, ¿muchas personas pueden tener su propio blockchain o es un solo blockchain para todo el mundo? Es una tecnología que es abierta. Blockchain nació con Bitcoin. La primera implementación de blockchain es Bitcoin y quien creó Bitcoin regaló el código. ¿Quién o quiénes hayan creado Bitcoin? No se sabe. Regalaron el código y por lo tanto permitieron que cualquier persona pueda crear su propia criptomoneda o su propio sistema sobre blockchain sin tener que pagar licencias, royalties ni patentes porque este sistema es abierto. Y entonces con Bitcoin nació esta nueva era de las plataformas descentralizadas. ¿En qué campos tiene potencial el blockchain aparte de las criptomonedas? Ciertamente el caso de uso con mayor potencial económico es el del dinero, así que Bitcoin, y por eso probablemente nació con Bitcoin, pero esta lógica de poder construir aplicaciones sobre una base de datos descentralizadas da para más. Por ejemplo, hay un concepto que están haciendo, que es el concepto de los contratos inteligentes, smart contracts, que permite crear lógicas computacionales, lógicas de software que corren independientemente. Y entonces, en teoría, podríamos crear incluso redes sociales que no dependen de un actor central o de un moderador central, sino que redes sociales que están distribuidos en muchos computadores, algo así como funcionaban los torrents. No sé si te acuerdas de cómo funcionaba torrent, pero no había un servidor que tenía la música o los programas que uno descargaba, sino que estos programas uno los descargaba de muchas otras personas que tenían el archivo. Y estos smart contracts, estos contratos inteligentes funcionan similar. Entonces se cree que blockchain o las plataformas construidas sobre sistemas como blockchain pueden revolucionar la industria de los seguros, la industria de las comunicaciones, porque permite tener algo mucho más resiliente, algo mucho más que prime la privacidad y la autonomía de la gente que opera en ese sistema. Guillermo, a finales del año pasado, el mundo se sacudió con las elecciones en los Estados Unidos, que Trump decía que le habían robado en muchas partes, y se habló mucho del blockchain en estas elecciones porque lo implementaron para conteo de votos. O sea, ¿esto es totalmente infalible? ¿Es incorruptible? No, yo hacía la salvedad antes de que blockchain es una base de datos. No hay que olvidar que blockchain es una base de datos. Y la gracia de un blockchain es que cuando se implementa bien esta base de datos no depende de un actor central. Si tú implementas un sistema usando blockchain, pero tú tienes o alguien tiene el control o algún control sobre la información que está dentro, porque eres un actor con más poder que los otros, entonces tu implementación no es confiable. Yo no sé cómo fue el caso técnico de las acusaciones de fraude de las elecciones de Estados Unidos, ni siquiera me consta que hayan usado blockchain, pero si es que lo hicieron y acaso la agencia encargada de las votaciones tenía más poder que el resto y esta agencia no es de fiar, entonces da lo mismo que hayan usado blockchain o no. Por eso hay que tener cuidado con este furor que están generando, esta revolución blockchain, porque hay mucho que se aprovecha más del concepto que de las virtudes. El desarrollo de Bitcoin en 2009 se le atribuye a Satoshi Nakamoto, pero este es un seudónimo para una sola persona o un grupo de personas que estaban trabajando en la idea. Nakamoto desapareció de Internet en 2011, dejando solo algunas pistas sobre quiénes podrían ser.
Andrés Jaramillo, ¿cuál es el perfil de la persona que invierte en bitcoins? ¿Quién invierte o quién se mete en esta aventura de invertir en bitcoins? Bueno, la verdad es que es un activo nuevo, es un activo revolucionario. El perfil de riesgo para ese tipo de activos son personas con un perfil de riesgo alto, pero no porque sean solo criptomonedas, sino que realmente cualquier activo que se negocie en plataformas de trading, que tengan volatilidad, que puedas apalancarte, requiere un perfil de riesgo adecuado para que no vayas a tener una pérdida adicional. Lo mismo puede pasar cuando compras futuros del petróleo, cuando inviertes en oro, en los mercados bursátiles, cuando compras acciones en la bolsa de Nueva York. Tienes que tener en cuenta que hay volatilidad y tienes que tener en cuenta que tienes que diversificar. Criptomonedas es actualmente uno de los activos más volátiles que hay. Entonces, lo mejor es que sean personas con un perfil de riesgo alto y lo más responsable es que no se invierta más del 10 o del 15% del capital disponible para invertir. Profesor Restrepo, ¿qué preguntas debería hacerse la gente antes de emprender en el tema de los bitcoins? Bueno, si usted se refiere a depositar su dinero, sus difíciles ganados pesos, o si tiene divisas, dólares o euros en Bitcoin, pues la pregunta es ¿hasta dónde está dispuesto a perder? Esa es la única pregunta que se tienen que hacer. Okay. Muchas veces cuando a usted le venden o le buscan vender un Bitcoin o una participación en un Bitcoin, porque uno solo es muy caro ya hoy en día, lo que le están prometiendo es una promesa de rendimiento futuro, de que usted más adelante lo va a poder vender en un valor extraordinariamente alto como el que ha ocurrido en términos de valorizaciones en el pasado. Pero para responderle la pregunta directamente, ¿qué se tiene que preguntar uno si le ofrecen un Bitcoin? Bueno, ¿cuánto está dispuesto a perder? Esa es la pregunta, porque esta es una inversión, si quiere usted verlo de esa manera, una inversión en la cual ha habido unas subidas extraordinarias, pero también unos descalabros impresionantes. En algún momento pudo estar por encima de los $20,000 y llegó a bajar a los $3,400. Ahora está por encima de los $50,000. Habrá que ver cuál es el piso al cual llegará. Y recuerde usted que el único valor que tiene esto es el valor de quienes quieren comprarlo. Y para eso es muy importante considerar con mucho cuidado las ofertas de quienes quieren vendérselo a usted. Por eso lo importante es saber cuánto está dispuesto a perder. Hablemos de cómo es emprender en el mundo de las criptomonedas. De pronto su caso personal, Guillermo. Yo comencé con Bitcoin. Yo comencé con el mundo de las criptomonedas en el año 2014, a principios de 2014. Yo escuché sobre esta tecnología y la encontré tan revolucionaria, tan sorprendente. Me hizo tanto sentido, tanto el problema que estaba identificando, que era el problema de la confianza en el sistema financiero, y me hizo tanto sentido la solución que proponían al problema, porque tú puedes identificar un problema real y proponer una mala solución, pero en este caso el problema era real y la solución era muy buena. Que el mismo día que conocí Bitcoin decidí dedicarme a esto tiempo completo, y esto fue en mayo del 2014. Recuerdo que se me ocurrieron varias ideas de negocio en torno a las remesas y otras ideas, pero siempre llegué al obstáculo de que para hacer un buen servicio que usara Bitcoin para resolver algún problema financiero real, iba a necesitar o necesitaba de un exchange, o sea, de una plataforma que permitiera el intercambio libre de criptomonedas por pesos. Y no había en Chile. Y entonces decidí con mis socios crear uno. Y después nos dimos cuenta que este negocio era suficientemente atractivo y suficientemente difícil como para no salir a buscar nuevos casos de uso, sino que nosotros decidimos dedicarnos a crear el mejor exchange que fuera posible crear y permitirle a otros emprendedores desarrollar sus propios servicios financieros sobre Bitcoin utilizando nuestros servicios. Y entonces nosotros partimos trabajando el 2014, lanzamos la aplicación abierta en Chile, que en ese momento se llamaba surbtc.com, lo lanzamos en abril del 2015 y en agosto del 2016 nos expandimos a Colombia, en agosto del 2017 a Perú y el 2018 nos abrimos en Argentina. Y durante este tiempo, durante estos ya van 7 años, mi rol ha sido fundamentalmente educar, en primer lugar, educar. Hay mucha confusión en torno a las criptomonedas. Y en segundo lugar, impulsar Buda.com. Buda.com le cambiamos el nombre en diciembre del 2017, creo que fue por ahí por diciembre, enero del 2018. Y entonces mi segundo objetivo ha sido empujar Buda.com y cumplir con nuestra misión. Que nuestra misión es acelerar la penetración o la implementación de Bitcoin como un sistema confiable en los países donde operamos. Porque realmente creemos que un mercado, una industria financiera construida sobre una forma de dinero descentralizada y con las propiedades de Bitcoin se traducirá, sin lugar a dudas, en una industria financiera más económica, más justa,
más inclusiva y más confiable. Bitcoin no para, no es como los bancos que los fines de semana no funcionan. Un mundo globalizado, un mundo donde tú te conectas con gente que está de otro lado del mundo 24/7, necesita de una industria financiera que tampoco pare. La humanidad necesita una industria financiera que esté perfectamente interconectada, independiente de dónde naciste. Y eso es Bitcoin. Bueno, eso me parece un gran punto porque sí, es cierto, a veces las transacciones en fin de semana es un problema que solo se vean reflejadas hasta el lunes siguiente, hasta el siguiente día hábil, es bien complicado. Es una locura, sobre todo Sí. si piensas que el dinero ya ni siquiera tiene forma física. O sea, los pesos Claro. que, por ejemplo, ¿tú estás en Colombia? Sí, en Colombia. Para transferirte plata en Colombia hay dos cosas que me parecen espantosas. Primero, que cuesten tan caras. Ajá. O sea, una transferencia por 2.500 pesos te puede costar 3.000 pesos en Colombia. Sí. Entre el 4 por 1.000 y la comisión que te cobra el No, es banco, carísimo. el dinero ya ni siquiera tiene forma física. O sea, esos bancos ni siquiera tienen que hacer una transferencia física del dinero. Es una base de datos a otra base de datos. Ajá. Entonces es inaceptable que cueste plata, o que cueste tanto. Pero en segundo lugar, es inaceptable que las transferencias no sean instantáneas. Entonces, Bitcoin busca resolver eso. Bitcoin busca que tener plata digital sea incluso más fácil que tener y transar con plata física. Sí, es cierto, es cierto. Uno ya los billetes no los tiene en la mano nunca. Hace las transacciones, mueve números. Y los bancos pero tampoco lo tienen, entonces tampoco es perdonable. a los que asaltan bancos pueden encontrarse con sorpresas increíbles cuando llegan a los bancos porque no hay plata. Solo Claro, bases de la bóveda datos. está vacía. Sí. Tal cual. Claro. ¿Por dónde empiezo Bastante. si quiero invertir en bitcoins? Bueno, lo primero es que tienes que empezar a entender que eso es un tema de trading, que es un tema inicialmente de plataformas de especulación, que los traders buenos es como cualquier profesión, tienen que estudiar, tienen que prepararse, es como un buen médico, es como un buen cirujano, como un buen arquitecto, se han preparado, se han estudiado, les ha gustado y sobre todo han tenido una gran experiencia. Los buenos traders son buenos operando casi que cualquier activo. Si tienes una gestión de riesgos, si has sido una persona exitosa, si entiendes la disciplina de esto, si has estudiado lo suficiente, te va a ir bien operando futuros del petróleo, operando acciones, te va a ir bien operando índices, te va a ir bien operando monedas, inclusive de criptomonedas. Entonces es importante que estudies, no te dejes guiar de gurús ni de personas que te dicen que son dueñas de la verdad porque normalmente no saben nada y son unos fraudes. Lo que tienes que hacer es tener tu propio criterio como inversionista y eso no se logra ni en un mes, ni en 3 meses, ni en un año, ni leyendo libros, ni siguiendo a alguien. Tú no aprendes a jugar fútbol como Messi leyendo libros o viéndolo jugar fútbol. Lo aprendes es practicando a diario y estudiando. Entonces, la invitación es que a todos estos jóvenes que les está interesando el tema, que le dediquen tiempo, que estudien, que aplican, que desarrollen su propio concepto, que lo dejen de ver como un tema de apuestas, que no funciona así, y si lo van a ver así, van a estar perdiendo plata todo el tiempo, sino que lo vean como un tema de crecimiento propio, y eso para eso no solamente están las criptomonedas, sino todos los demás activos que se pueden negociar en plataformas. ¿Qué preguntas debería hacerse la gente antes de emprender en bitcoins? Hay hartas formas de meterse en el mundo de las criptomonedas. Una forma es, como lo hice yo, que es crear una empresa que busque resolver algún problema en torno a las criptomonedas. Si tu pregunta apunta para allá, lo más importante es preguntarse y contestarse qué problema en torno a las criptomonedas hoy existen y que necesiten de una solución sobre la cual yo pueda cobrar una comisión. Incluso hay personas que están creando billeteras de criptomonedas y estas billeteras son gratuitas y entonces lo están haciendo simplemente por el amor a la libertad o el amor a emprender. Pero la generalidad de esta industria o de quienes emprendemos en esta industria es convencernos de que la industria financiera tradicional tiene falencias muy grandes y que son bastante estructurales. Casi que no depende solo de los bancos que el dinero se mueva más fácilmente por Internet. Ya es un problema que excede a las capacidades incluso de los propios bancos, porque hay metidos bancos centrales, hay metida regulación, hay metidos acuerdos entre países, tratados entre países. La industria financiera actual, antigua o tradicional es torpe porque maquina y junta partes que históricamente no han sido buenas innovando, porque no les compete innovar. Y entonces a alguien que le esté interesando el mundo de las criptomonedas, tiene que partir por convencerse de que las criptomonedas son una alternativa real, porque si tú no te convences de eso, entonces no tiene ningún sentido
emprender en el mundo de las criptomonedas, porque el mundo de las criptomonedas es un mundo que tiene sus propios desafíos y uno solo va a estar dispuesto a sacrificarse y trabajar duro por resolver problemas cuando uno está convencido de que la solución que está proponiendo resuelve algo. Hay una cantidad limitada de bitcoins. En este momento hay más de 16 millones en circulación. Sin embargo, cada día se extraen más. Andrés, el año antepasado Facebook anunciaba su criptomoneda, por así decirlo, su divisa que se llamaba Libra, o se llama Libra, pero tuvo muchas trabas y muchos problemas para desarrollarla. ¿A qué le temen los bancos o las naciones de estas monedas, de las criptos? Yo creo que no le temen a la oferta monetaria ni tampoco a lo que ellos hacen, porque realmente también los países tienen sus monedas digitales. O sea, es decir, si tú ahorita entras a una plataforma y compras Forex, compras euros, compras libras, eso no es que te llegue a tu casa los pesos. De hecho, ahorita cuando si haces una transferencia a la cuenta de un familiar tuyo o le mandas a un familiar una cuenta al exterior, eso no es que llegue un avión y coja los billetes y las monedas y las mande para allá. Todo es electrónico. De pronto le tienen un poco de miedo, primero, a que no es un desarrollo hecho por la industria financiera y bancaria, sino es algo que viene más independiente. Lo segundo es que le temen de pronto a que las personas vayan sin medir el perfil de riesgo y terminen perdiendo una cantidad de plata en algo que realmente no se sabe cuánto vale. Sí se sabe cuánto vale acuñar una moneda, pero realmente el uso todavía está en entredicho y algunos dicen que va a terminar costando $400,000 una moneda y otros dicen que eso vale cero, que realmente nunca va a tener ningún uso. Yo creo que ninguna de las dos posiciones tienen razón, pero el sector financiero es muy godo. Realmente han pasado muchas cosas que han hecho perder grandes capitales y es mejor irse por lo conocido que por lo nuevo por conocer inicialmente. Bueno, y hablando de esa gente que arriesga, ¿cómo ve usted, profesor, que empresarios como Elon Musk o Mastercard inclusive apoyen el uso del Bitcoin? Bueno, recuerde que en Colombia, por lo menos la Superintendencia Financiera ha prohibido que se utilicen tarjetas de crédito o débito para la compra de este tipo de criptomonedas que no son monedas. Que lo haga Elon Musk, como le digo, pues es un empresario que nada en recursos, nada en dinero, probablemente lo hace para poder recibir pagos de sus vehículos eléctricos en esa moneda y tener un colchón allí, digamos, de transacciones. Y obviamente, pues porque puede dedicar un par de puntos porcentuales de su enorme portafolio líquido a este tipo de bienes. Pero fíjese usted que eso no va a ser una moneda hasta que no la reemplace un Estado. Las monedas de verdad son aquellas que tienen el respaldo de una nación soberana y que pueden ser objeto de reclamación. Cualquiera de nosotros puede ir a reclamarle al Tesoro Público, al Banco de la República en Colombia por, digamos, una moneda en caso que se llegase a devaluar extraordinariamente. Incluso en países donde eso ocurre, que se diluye el valor de la moneda, como en Venezuela, pues claro que le reclaman a los gobiernos. No sé por qué los seguirán eligiendo allá. En cambio, en el caso de las criptomonedas, pues no hay nadie a quien reclamarle en caso de una pérdida, porque es un activo sin sustento, sin un valor subyacente, como se dice técnicamente. Andrés Jaramillo. Elon Musk es una persona de vanguardia, es una persona muy adelantada en cuanto a tecnología, conocimiento, es un gran influenciador ya con todo lo que dice, hace y piensa, y se ha vuelto muy mediático en redes sociales, cosa que hace 5 o 10 años hubiera sido imposible. Entonces, él es muy particular a la hora de hablar, inclusive he dicho, oiga, mi empresa Tesla está sobrevalorada. Es una persona que se toma las redes sociales como para echar algunos comentarios, como para también un poco tomar el pelo, y a las personas lo siguen, genera tendencias, y yo creo que es una persona que es el dueño del circo y levanta los brazos y todo el mundo va detrás de él. Obviamente ya le va a hacer una inversión interesante porque como es una persona de avanzada, cree en la tecnología que va a ofrecer Bitcoin y cree que por ahí va a haber una solución interesante, alternativa a lo que ya hay. Pero no quiere decir que si Musk va a invertir uno también. Él tiene una caja diferente, tiene unos intereses distintos. Realmente es una persona de vanguardia que también hace proyectos y también pierde. Pero lo que hay que entender es que él es una persona que tiene un perfil de riesgo, un perfil de inversión y unas ideas en su cabeza muy diferentes a las que tenemos nosotros. Entonces, replicar siempre a una persona que tiene caja infinita, entre comillas, no siempre es la mejor opción. Los bancos físicos a donde uno iba a hacer fila, que ya, pues yo usualmente, no sé usted, pero yo hace rato no voy a un banco a hacer fila, ¿serán piezas de museo en el futuro? Sí, no. Yo creo que los bancos que no adopten esta tecnología a tiempo, sí quebrarán, sí desaparecerán, porque el mundo está cambiando y con el mundo me refiero a los hábitos, me refiero a los servicios que consume la gente. Pero la industria financiera ha creado una infraestructura
infraestructura muy rica en confiabilidad, en conocimiento de marca, y entonces lo que yo creo que va a suceder es que los bancos más grandes, y la verdad es que la gran mayoría de los bancos van a adoptar Bitcoin, y ya lo están comenzando a hacer. Por ejemplo, BBVA es un banco internacional de origen español, comunicó hace un mes atrás que en su filial de Suiza comenzará a vender Bitcoins a sus clientes institucionales. Eso es tremendo, estamos hablando de un banco, le vende Bitcoins a sus clientes, y ese no es el primero, es uno de un número creciente de bancos que están comenzando a acercarse a la tecnología de una u otra manera. Entonces, este es un movimiento que llegó para quedarse, y yo creo que los bancos que no se sumen rápido o a tiempo sí desaparecerán, pero yo no creo que Bitcoin significa el fin de la banca, para nada. Hablemos de estafas, porque aparecen muchas personas ofreciendo esta vida y la otra, grandes estadísticas, que uno se gana, mejor dicho, un dinero en poco tiempo con todo el tema de las criptos, no solamente Bitcoins, pero ¿es tan fácil ganar o realmente las estafas están por todas partes con ese tema? No es fácil ganar, lo que ocurre es que está una tendencia alcista donde el que compra pues gana y ya, pero lo que ocurre es que dañan el nombre de criptomonedas, como ha pasado con Bitcoin, como ha pasado con Forex, como ha pasado con libranzas, porque algunos pocos usan aquellas palabras de moda para captar plata y prometer rentabilidades fijas. Hay que decir a la gente que esos son activos de alto riesgo y está prohibido que alguien le dé a usted una rentabilidad fija o le prometa una rentabilidad asegurada, porque son activos muy volátiles. Solamente se puede ofrecer renta fija asegurada cuando son temas de CDTs o bonos al vencimiento. También es importante aclarar que nadie cree algo para que tú te vuelvas rico, y realmente esos gurús, esas personas que se han vuelto unos pelados que crecen y se vuelven ricos, realmente lo que tienen es otro negocio por detrás. Uno, ofrecer plataformas para ganar comisiones sobre lo que operan las personas, y lo segundo, captar plata y seguramente hacer fraudes, hacer pirámides. Toca tener mucho cuidado. Lo mejor es que usted mismo haga las operaciones, lo mejor es que usted mismo esté pendiente. Ahorita hay muchas plataformas donde la gente puede entrar. Entonces, sí es importante esa advertencia de riesgo. En Colombia nadie todavía está autorizado para asesorar ni para ofrecer eso. Hay que tener mucho cuidado porque después nadie le responde por su dinero. Uno no entiende por qué sí aparecen unos tipos mágicos siempre con el tema de las finanzas, y la razón es que el dinero es muy caliente, es muy líquido y es mucho más fácil robarlo. Nadie cuenta un secreto cuando lo tiene. Entonces, que Coca-Cola me dé el secreto de la Coca-Cola, que Microsoft me dé el algoritmo de Windows, que Apple me diga cómo hace toda la tecnología con sus celulares. Nadie cuenta nada. Entonces, en tema de finanzas y de trading, tampoco nadie va a volverlo usted rico. Lo que están haciendo es un esquema donde los ingresos y las comisiones van por otro lado a punta de su dinero. Le cuento un caso aquí personal, Andrés. Por una aplicación de movilidad pedí un servicio particular que me llevara de un lado a otro, y me acuerdo que el señor que iba manejando tenía un celular como con una especie de billeteras virtuales, y me decía, no, yo aquí tengo tal moneda, aquí tengo tal otra, me he ganado esto, he invertido esto, y yo decía, bueno, pues este señor le va muy bien, y me estaba invitando a que yo invirtiera y mostrándome su bonanza. Entonces, en este caso lo que sucede es que, claro, ellos ganan comisión sobre cada tienda que ofrecen y sobre cada persona que invierte. Claro, ese es el secreto, exactamente. Y lo que hacen es que usan el medio de transporte para ofrecer. Claro. Entra acá y facture. Digamos que está bien, pero la gente tiene que ser más transparente. Está bien que la gente invierta. Si la persona le estuviera yendo bien, estaría manejando. Estaría en una casa haciendo trading y estaría haciendo las cosas bien. Si es tan bueno, ¿qué haces captando plata y convenciendo a todo el mundo para que compre? Haz tu plata. O sea, realmente uno ahí se da cuenta quién es quién. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque la gente... Acuérdense que entre mayor rentabilidad, mayor riesgo. Y algunos creen que van a tener una gran rentabilidad con criptomonedas sin riesgo. Y eso no existe. Ya hay una tipificación de estafa. Bueno, para que vayan viendo cuando les ofrezcan estos servicios por ahí, de eso tan bueno, no dan tanto, decía por ahí un expresidente. El 22 de mayo se celebra el Bitcoin Pizza Day. ¿Por qué? Porque el 22 de mayo de 2010, un programador de Florida, Laszlo Janets, canjeó con éxito 10.000 Bitcoins por 2 pizzas de Papa John's. Esta fue la primera compra realizada con Bitcoins. Profesor Restrepo, antes se hablaba de un gran número de transacciones ilícitas con los bitcoins. ¿Hoy qué se está comprando con ellos? También con eso se siguen pagando extorsiones, secuestros. Por eso es que yo diría que son tan utilizados aquí en Colombia, y también con eso se paga el envío de recursos, por ejemplo, en transacciones del narcotráfico. Hay mucho lavado de activos, ransomware, que usted lo ha cubierto en otros episodios de Hiperdata, estos secuestros informáticos en los cuales le guardan a usted la
información hasta que no pague. Todo eso se paga con Bitcoin. Y claro, también trata de personas. En general es una moneda que, excepto para los especuladores que esperan ganar de ello, solamente se utilizan transacciones del mundo criminal, del bajo mundo, en el cual se requiere precisamente ese anonimato entre quienes reciben el dinero y quienes lo pagan. Averigüe usted con la Dijín y se dará cuenta que muchos de los secuestros que ocurren hoy en día en Colombia, que son pocos, y muchísimas de las extorsiones, que son muchas, incluyendo las de ransomware, se pagan con Bitcoin. Guillermo Torrealba. Cada vez más cosas, todavía poco, pero me gustaría abordar tu pregunta desde dos aristas que son distintas pero complementarias. En primer lugar, la retórica de Bitcoin usado como un medio para lavar plata o para adquirir productos o servicios ilícitos, tiene parte de verdad, pero es una retórica que ha estado realmente muy exagerada y hay datos que lo demuestran. Datos, por ejemplo, la propia Superintendencia Financiera del Reino Unido, que todos los años saca un reporte de, 150 páginas sobre los principales riesgos de lavado de activos, colocan a Bitcoin en la segunda mitad y abajo en la segunda mitad. Primero está el efectivo, primero están los bancos tradicionales, primero hay servicios económicos normales como, automotora o servicios legales. Todos esos son mucho más usados que las criptomonedas para lavar activos. Y esos son datos no de una empresa de criptomonedas, estamos hablando de la Superintendencia Financiera del Reino Unido. Entonces, si bien es cierto que se puede cometer ilícitos con Bitcoin, no es cierto que la mayoría del comercio de criptomonedas es para eso, pero no es ni cercanamente cierto. El último reporte de Chainalysis, que es una empresa que se dedica a estudios sobre criptomonedas y blockchain en general y que le vende servicios a la banca y que le vende servicios a instituciones gubernamentales, así que no tienen ningún incentivo a mentir, en el último reporte dijeron que cerca del 1% de las transacciones de criptomonedas durante el 2020 estuvieron asociados a ilícitos. 1% está muy por debajo de la industria financiera tradicional. Entonces, esa fue una retórica que tomó mucho peso al comienzo y que yo creo que fue impulsada por quienes no querían que Bitcoin tuviera éxito y en alguna medida por este caso súper famoso, no sé si tú recuerdas, de Silk Road, suerte de eBay o Mercado Libre para que permitía comprar drogas y otras cosas y que se podía pagar con Bitcoin. Y fue muy famoso y quedó como estampada esta relación entre Bitcoin e ilícitos. Y la verdad es que en la práctica eso no es cierto. Entonces, por un lugar me gustaría enfatizar en que, si bien no lo negamos en esta industria, no es ni cercanamente el riesgo que se le pintó. ¿Cómo me aseguro de que un hacker no me va a robar toda mi platica que tengo alojada en algún servidor, mis bitcoins o mis criptomonedas? Bueno, las criptomonedas están muy bien encriptadas. Realmente es una tecnología blockchain a prueba de hackers. Es imposible, no se ha inventado la manera de hacerlo. Entonces, en este orden de ideas pasa como con cualquier plataforma, como cuando tú compras petróleo, como cuando compras acciones como trader, pues realmente eso está muy protegido. Las plataformas son muy robustas, tienen unas contraseñas, tienen unos protocolos de seguridad muy fuertes. Lo importante es que cuando operes en una plataforma de criptomonedas, porque entendiste el perfil de riesgo y porque vas a meterle solo un pedazo de tu capital, que la plataforma exista, que tenga algún tipo de soporte, algún tipo de vigilancia, porque también hay muchas plataformas que llegan, ofrecen y después se cierran y desaparecen y nunca aparece la plata de los inversionistas. La gente tiene mala memoria, usualmente para todo en Colombia, pero para las contraseñas hay muy mala memoria, pero uno cuando está en un correo electrónico tiene la posibilidad de recuperar la contraseña y casi en todo. Incluso si yo estoy en el banco y se me olvida la clave del cajero, pues puedo también recuperarla. Con los bitcoins no pasa lo mismo. Hay una gran estadística de gente que está perdiendo mucho dinero por no recordar las contraseñas. ¿Cómo ve usted esto? Sí, precisamente por la seguridad y por la manera en que está hecho el código y que se negocia. Eso es un riesgo que se tiene, sobre todo en la manera en que se compró. Si tú lo compras con una plataforma normal, pues nunca se te va a olvidar porque ahí es donde operas no solamente criptomonedas, sino otros activos. Pero precisamente las medidas de seguridad terminan generando ese tipo de cosas. Son irreemplazables, no se pueden alterar. Si la persona no accedió, es como un casillero y se fregó. Ese es un tema que le pasa a algunas personas que entran o que entraron y nunca estuvieron pendientes y ahora pues realmente van a ir a por una utilidad, pero pues la tecnología funciona así. Hasta ahora se está inventando y no es fácil saber qué decisión tomar o cómo actuar al respecto. Si pierden la contraseña, no tienen cómo recuperar lo que tenían. Estamos a 22 de febrero, en el momento en que estamos haciendo esta entrevista, y si estaba viendo el valor del Bitcoin a hoy, más de 195 millones de pesos.
al cambio. Estamos al borde de una burbuja inminente. Esta es la burbuja perfecta, porque además es una burbuja precisamente por ese punto que mencionábamos antes, en el sentido de que es imposible hacer una trazabilidad de a quién le entregó usted su dinero. Esta es la burbuja perfecta porque usted puede, o digamos, la pirámide perfecta que termina generando esta burbuja, porque sube y se infla tantas veces como sea posible. Siempre que haya incautos que vayan a caer en la compra de esto, pues usted va a poderles pasar ese Bitcoin a otra persona. Ya ha pasado antes, ha habido por lo menos unos 4 o 5 episodios de manía en el cual sube el precio descontroladamente, como el que estamos viviendo ahora, seguidos cada uno de ellos por un descalabro enorme. Insisto, es la burbuja perfecta, la pirámide perfecta, porque a diferencia, qué sé yo, de DMG en el pasado o de cuántas pirámides no hay en las cuales usted puede saber a quién le entregó el dinero y puede ir ante la justicia a decirle, mire, esta persona recibió mi dinero y no me dio el rendimiento. En este caso usted no puede perseguirlo, precisamente por esa tecnología del blockchain que impide saber quién fue el que recibió los recursos y poder hacer trazabilidad acerca de qué ocurrió con esa plata. Guillermo, ¿usted qué opina? Bitcoin, en enero del 2017, Bitcoin valía algo así como $1,000 y a finales del 2017 llegó a costar $20,000 o casi $20,000. Esa alza de precio era insostenible. Era insostenible porque era muy grande y venía impulsada principalmente del retail, de personas como tú o como yo que gastaban parte de su sueldo, de su patrimonio en comprar Bitcoins. Y entonces cuando Bitcoin comenzó a bajar, estas personas que necesitaban esa plata vendieron y todos vendieron en masa y el precio bajó de los 20,000 a algo así como los 7,000. Nunca bajó por debajo de lo que estaba hace un año atrás. Bitcoin siguió estando 7 por lo que había estado 12 meses antes, pero es verdad que se rompió una burbuja. Y lo que nosotros estamos viendo este año y que comenzó, y esto es un ciclo alcista que comenzó a comienzos del año pasado, 2020, es que el precio ha pasado de los $8,000 a los 47,000 que estamos viendo ahora en 12 meses. O sea, y sigue siendo, es harto, es muchísimo, pero es un cuarto de lo que aumentó hace 4 años atrás. Pero lo que a mí me tranquiliza es que la demanda de Bitcoins está siendo impulsada principalmente por institucionales, que son hedge funds, que son fondos de administración, que son empresas que transan en bolsa, que son personas que se dedican a las inversiones, que están invirtiendo a largo plazo. Y cuando inviertes a largo plazo, el precio se vuelve más estable, porque estas personas no van a vender por pánico si es que el precio baja 15%, porque está metido en sus estrategias de largo plazo. Entonces, mi respuesta es no sé. No sé si es que estamos en una burbuja. Personalmente, no lo veo como una burbuja porque estoy viendo que el precio está siendo impulsado por excelentes noticias, cosa que no vi el 2017. Pero es importante que quien nos escuche sepa que nadie puede asegurar cuál va a ser el precio de Bitcoin mañana. Así que nadie lo sabe. Solo podemos intuirlo en base a lo que vemos. Y yo lo que veo es muy positivo. Los bitcoins se almacenan en una billetera digital. Puedes iniciar sesión y consultar tu saldo. Debes tener mucho cuidado cuando decides la clave o contraseña, porque es lo que te permite acceder a tu billetera digital de Bitcoin. Si pierdes este acceso, perderás el acceso a tu billetera Bitcoin y la cantidad que tienes dentro. Andrés, ¿qué logró la pandemia en las criptomonedas? Bueno, logró muchas cosas, como en todos los sectores, cambiar muchísimos temas. Lo primero es que la gente cuando se encerró en la casa dejó de usar las redes sociales para ver dónde era el concierto de Maluma o de Bad Bunny, que el entretenimiento vale la pena tenerlo y es bueno, y dejó de usar las redes sociales para tomarse fotos en playas y en fiestas, y lo empezó a usar para buscar información de interés. Ante la caída de los activos, se generó un gran interés por comprar acciones, por comprar índices, por comprar commodities, inclusive también criptomonedas. Y todos esos pelados metidos en la casa y toda esta gente empezó a entrar a plataformas que antes no existían. Me explico, siempre ha existido que tú puedas comprar y vender desde el celular, pero antes no era tan masivo. Acá se volvió hiper mega masivo, se volvió un tema en que todo el mundo ya tiene su plataforma. Estados Unidos en los primeros 6 meses del año abrió 800,000 cuentas de trading, no me imagino en qué número va actualmente. Entonces hay una combinación muy importante en que ahorita hay plena información. O sea, lo que logra Internet es que tú tienes información perfecta, tú sabes hoy en estos momentos cuánto valen unos zapatos en Walmart en Estados Unidos y cuánto vale un disco en Rusia. Lo puedes averiguar hoy desde tu casa. Lo mismo pasa con los mercados bursátiles. Tú a través de plataformas de esas internet puedes saber hoy cuánto vale Bitcoin y todo el mundo puede estar enterado del celular. Y lo segundo es que como todo el mundo entró a redes sociales a hacer cosas más productivas, se empezaron a generar un poco de grupos que han logrado mover algunas tendencias de algunas especies, que es algo para lo que Wall Street y el mercado bursátil no estaba acostumbrado. En términos de años, ¿cuántos años cree que avanzamos
en las criptomonedas por cuenta de la pandemia? Impresionante. No solo en criptomonedas, sino en tecnología, yo creería que por lo menos unos 10 años. La verdad es que mira que nomás Colombia llegó a la cifra de bancarización que tenía en el año, lo llegó a 2 meses. La cantidad de gente que había sido reacia a usar internet, a usar plataformas de bancos, a usar de pronto ciertas tecnologías, les tocó a las malas y ya lo aprendieron a usar. El estudio, el teletrabajo, el tema de educación en casa, el home working, el home school, van a llegar para quedarse en una gran proporción y el avance ha sido de décadas, te lo aseguro. Profesor Restrepo. Fíjese que yo no creo que tenga mucho que ver con la pandemia. Lo que sí tiene que ver más bien es con la histórica caída de las tasas de interés, que como digo, cuando no hay alternativas rentables para personas que tienen mucho capital, empresas que tienen exceso de efectivo, pues pueden dedicar un par de puntos de su portafolio, puntos porcentuales de su portafolio de inversión, a dedicarlo a jugar con esta moneda. Están dispuestos a pagar. El punto es saber retirarse lo más pronto posible, con la ventaja, si usted quiere ponerlo desde esa perspectiva, de que usted nunca va a saber a quién le vendió esas criptomonedas. La ventaja que no tienen, por ejemplo, otro tipo de inversiones especulativas. Si yo a usted le vendo mi carro, que es un carro viejo, bastante dañado, yo no le voy a cobrar a usted más de lo que vale ese carro, Daniel, porque estoy seguro que usted me perseguiría por la eternidad. En cambio, con un Bitcoin, pues usted no va a saber que yo fui el que se lo vendí. Antes de irnos, Andrés, ¿qué han logrado las criptomonedas? Abrir el espectro de la gente en cuanto a las inversiones nuevas, en cuanto a cuestionarse si las monedas actuales de los bancos centrales de los países pueden seguir siendo el único medio de cambio. Ha logrado hacer que la gente entienda el trading y miren plataformas de trading. Ha logrado que se genere una discusión interesante sobre el futuro de la humanidad y sobre que todo va a ser digital y que no solamente van a ser las criptomonedas, sino otra gran cantidad de medios de cambio que vamos a tener sin usar nada físico. Todo eso lo ha logrado y creo que la criptomoneda da un paso hacia el futuro, evidentemente, pero hay que tener en cuenta que no va a ser todavía medio de cambio, ni va a ser moneda de reserva, falta mucho espacio para eso. Y lo segundo es que como activo de inversión es de especulación alta, de alto riesgo. Profesor, ¿qué han logrado las criptomonedas? Servirle de medio de transacciones a los criminales y servir para distribuir el recurso, digamos, esos recursos a las personas que logran captar esa plata. Mucha gente se ha enriquecido con las criptomonedas, pero también muchas otras personas se han empobrecido tremendamente. ¿Cuál es el futuro de las criptos? Es difícil contestar esa pregunta porque no hay una definición clara de qué es cripto. Cripto parece ser un objeto digital escaso que está alojado en una base de datos tipo blockchain. Entonces, para las criptomonedas como Bitcoin, que buscan transformarse en dinero, yo creo que el futuro es bueno. Y tal vez reduciría el universo de esas criptos a Bitcoin. Porque la verdad es que no tiene tanto sentido que haya muchas variantes de Bitcoin. Yo creo que en el infinito va a haber 2 o 3 máximo. Ahora, ¿cuáles son esas 2 o 3? Bitcoin parece ser una con una altísima probabilidad y las otras 2 no sé. Pero hay criptos como Ether que están buscando resolver otros problemas. Están resolviendo otros problemas en el mundo de Internet, como por ejemplo las aplicaciones descentralizadas. Ese segmento de criptos tiene un futuro también esplendoroso, pero que es menos cierto que el caso de uso del dinero. Y es menos cierto porque no queda claro todavía cuál va a ser la criptomoneda que logre resolver problemas de escalabilidad que no tiene Bitcoin, que tiene que ver con cómo logras que una base de datos tan descentralizada logre soportar millones de transacciones por segundo sin que eso se vuelva necesariamente centralizado. Pero la generalidad es que yo soy muy optimista de esto, pero optimista con la bajada de hay que ser cauto. No porque sea cripto es valioso. Hay un montón, y yo diría que la gran mayoría de las propuestas que usan el nombre blockchain no tienen mérito innovador. O sea, no van a terminar en el olvido. Son pocas las que lograrán algo relevante. ¿Cuál puede ser el futuro de las criptos? Porque obviamente el Bitcoin es como el referente, pero hay muchas más. Pues mientras haya suficientes incautos y tasas de interés tan bajas como las que estamos viendo en este momento, siempre habrá personas que quieran el dinero fácil. Es decir, yo creo que tienen un futuro asegurado por un muy buen tiempo, porque su diseño les permite, es que es el crimen perfecto, su diseño les permite ocultar quiénes son los criminales, de manera que el futuro tendrán con seguridad. El que no va a tener mucho futuro, digamos, va a ser el que invierta sus pocos recursos en esto. Pero si usted es una persona adinerada que tiene miles de millones de pesos y puede dedicar un par de decenas de millones de pesos a jugar en esto, pues ¿por qué no?
Se cree que alrededor del 20% de todo el suministro de bitcoins se pierde principalmente debido a las llaves extraviadas o robadas, o computadores portátiles o computadoras que se han descartado. Andrés Jaramillo, Guillermo Torrealba, profesor Restrepo, gracias a los tres por haber estado aquí con nosotros en Hiperdata en este especial hablando de criptomonedas o criptoactivos, como le llaman en el Banco de la República. No, a la orden, y cuando necesiten nueva información o nuevo análisis, con mucho gusto me pueden encontrar. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A usted muchas gracias, Daniel. Un abrazo. Según un documento técnico sobre criptoactivos del Banco de la República, aunque estos activos se presenten con capacidad de satisfacer funciones de medio de pago, depósito de valor y unidad de deuda, en la práctica, como lo manifiestan varias publicaciones del Banco de Pagos Internacionales, carecen de los atributos de la moneda de curso legal y no son susceptibles de ser considerados como dinero, aunque sí suponen una gran revolución que le ha quitado el sueño a muchos banqueros a nivel mundial. Hiperdata, el podcast. Cara y sello del Bitcoin es un especial Hiperdata.